General del Estado, Guillermo Noriega Esparza, que nos tiene información muy relevante sobre los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, que hace una organización llamada The World Justice Project, y que además dice que pues ahí Sonora es la entidad con mayor avance en este índice. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Niria, muy buenos días a ti, a todo el auditorio de Radio Sonora, y gracias por la oportunidad de platicar este tema. Y como bien dices, sí, anoche llegué yo de la Ciudad de México, fui en representación del doctor Durazo, del gobernador. Fuimos invitadas dos entidades a la presentación de este índice: Querétaro, que es quien lidera la puntuación, el puntaje, quien está en la posición número 1, y el estado que más creció, que más demostró crecimiento, y este es Sonora. Okay. Entonces, nos pidieron, explíquenos qué están haciendo en Sonora para pues tener un consistente crecimiento, ¿no? Que cuando hablamos de crecimiento en el tema de Estado de Derecho, supondríamos que significa o se traduciría como menos corrupción. ¿Estamos en lo correcto? Tiene ¿O que es ver, o es un elemento? mira, tiene que ver con tantas cosas. Ajá. El apego al Estado de Derecho implica que las instituciones funcionan como deben de funcionar y se cumple la ley. En todos los sentidos. Implica que la ciudadanía recibe sus servicios, implica que hay ausencia de corrupción, implica que hay ausencia de criminalidad, implica que los ciudadanos conocemos nuestros derechos, que hay libertad de expresión, que hay límites al poder gubernamental. Es decir, un Estado de Derecho pleno, implica el estado perfecto, digamos, de las cosas, que las cosas funcionan como es debido. No nada más califica al gobierno del Estado, se califica a todos: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, autónomos, organizaciones no gubernamentales, periodistas. Califica la libertad de expresión, califica si la ciudadanía, quienes nos están escuchando, conocen sus derechos y los ejercen o no. Y en este caso, pues es la madre, yo le llamo la madre de todas las mediciones. El Porque vemos que es muy completa y es compleja, ¿no? enorme, no es solamente una encuesta, no son entrevistas, no es un indicador propiamente. Se junta todos los indicadores, se hacen encuestas muchas, se hacen muchas entrevistas a especialistas y se conjuntan una gran cantidad de índices e indicadores que ya existen, y se crea lo que le digo yo de esto, la madre de todos los indicadores. Okay. Y en este caso, pues a Sonora le fue muy bien. Y el día de ayer, pues recibimos ese reconocimiento a nivel nacional. Tenemos muchos retos. En todo el país hay retos enormes. El primer lugar, Querétaro, no llega, digamos, a una calificación todavía aprobatoria. Esto te dice, ¿no?, que México está en una situación en la que tenemos todo por avanzar. Entonces quiere decir que Sonora, aún y siendo de los estados mejor o que más ha crecido en esto, está también en una situación reprobatoria. Todos estamos en una situación de muchas áreas de oportunidad. Todos estamos. Ningún estado ha logrado un estado pleno y óptimo. Digo, crear el estado perfecto de las cosas no existen. Pero, digámoslo así, la idea es seguir caminando. Este indicador nos permite caminar hacia el estado correcto de las cosas. Claro. Y entonces, el hecho de que Sonora haya salido del sótano, estábamos en el lugar 29 en este indicador hace apenas unos años. Estábamos entre los 3 peores estados para vivir, digámoslo así. Ahora estamos en el lugar 20, ¿no? Y hemos crecido digamos, en rubros muy importantes, por ejemplo, como gobierno abierto, y eso mucho también tiene que ver con la oferta de información, en acceso a la información también, en participación ciudadana hemos crecido bastante, estamos bien calificados. Estamos curiosamente bien calificados en la ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo. En este caso hubo una mejora bastante. Y yo les platicaba el día de ayer de nuestro programa de videograbación de inspecciones y verificaciones. Todos los inspectores, Protección Civil, alcoholes, Zagarpa, lo que tú quieras que lleguen a tu negocio a inspeccionar algo, tienen que traer una cámara de grabación corporal portátil,
en la que no pueden ellos borrar los videos, se videograban todas las inspecciones en el estado de Sonora, y quien no, y si nos están escuchando y nos dicen, oye, a mí vinieron el día de ayer, vino Protección Civil, vino Alcoholes, no lo sé, del estado, y no traía camarita, denúncienoslos, porque los vamos a sancionar. Todos los videos los vigilamos desde Contraloría, ¿no? No pueden ellos tener acceso, ellos conectan su camarita de regreso en su oficina y los videos los revisamos nosotros. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo estamos apretando controles para justamente tener resultados como una mejora sustantiva en la ausencia de corrupción en el Ejecutivo. En el resto, en el Legislativo, en el Judicial, en la Procuración de Justicia, en las instituciones de seguridad, desafortunadamente no nos fue tan bien, ¿no? Entonces, ahora el reto tendrá que ser voltear hacia allá y apretar en todos esos lugares, claro, para que como Estado mejoremos en la calificación. Claro, también hay otros rubros como gobierno abierto, está también el de orden y seguridad y también percepción de la seguridad entre la población, que también es importante, ¿no? Fíjate que es bien interesante porque a pesar de que estamos en homicidios muy mal en todo el país, ¿no? Y Sonora no es la excepción, ausencia, el indicador de homicidios no nos va bien. En el resto, la criminalidad ha bajado. O sea, es decir, indicador nos refleja que la ausencia del crimen del resto dejemos las narcobatallas a un lado, el resto de criminalidad ha bajado y eso impacta en el indicador de orden y seguridad. Entonces, es muy interesante porque sí tienen alto impacto mediático, ¿no? Los descabezados y los enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Pero la gente en este caso refleja, ¿no? Que no ha tenido ya tantos episodios lamentables. O, por ejemplo, nos ha ido muy bien, en otro lado, en el cumplimiento regulatorio sin corrupción. Y nos ha ido muy bien en libertad de expresión y en contrapesos. Que a propósito, ayer fue el día también de la libertad de expresión. Como de los 4 días que hay en el año, ¿no? De periodistas hay muchísimos, ¿no? No, pero por ejemplo, en libertad de expresión nos fue bien en derecho a la privacidad. Es decir, cuando digo nos fue bien es que crecimos, mejoramos. Hay otros en los que no nos ha ido tan bien, pero sí es importante insistir. Claro, ¿qué estrategias se implementaron o cómo se logró este crecimiento? Pasar del lugar 29 al 20, es decir, ¿esto se inició desde que arrancó el sexenio como una encomienda, como algo prioritario o qué es lo que se ha hecho? Sí, mira, de entrada el índice de Estado de Derecho lo retomamos en el Plan Estatal de Desarrollo. Desde un inicio dijimos, hay 2 grandes indicadores que nosotros vamos a considerar como madres para saber cómo vamos. El índice de Estado de Derecho es uno de ellos. El otro es la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI. Esta se hace cada 2 años, este año ya nos va a calificar a nosotros, ¿no? El año antepasado no nos tocó la calificación, aunque estuvimos, cuando llegamos se presentó. Entonces, para diciembre vamos a saber si todas las estrategias han tenido impacto. Pero bueno, aquí hay una cosa importante decirlo. Quiero salirme un poquito de lo técnico, pero quiero decirlo de manera puntual. Claro. Cuando la cabeza de un ejecutivo, ¿no?, es permisiva a actos de corrupción, se vuelve un desorden, un gobierno. Y de ahí se permea para abajo. Ahí es cuando te cobra sentido lo que dice el presidente de que la corrupción se barre de arriba para abajo. Es decir, la cabeza es la primera, la cabeza del poder, el líder es el primero que tiene que poner el ejemplo. Y en este caso, en el gobierno hemos sido muy, digamos, duros en el tratamiento de actos de corrupción. No nos esperamos, digamos, a que, por ejemplo, concluya una investigación para tomar actos. El mismo gobernador es intolerante, a la corrupción. Si él sabe que alguien está o algo está sucediendo mal, inmediatamente se actúa. Y eso nos va ido ayudando pues a permear un orden dentro del gobierno, y eso se va incluso hasta las policías y se tiene que decantar tarde o temprano. Pero son
no son acciones específicas, pero sí una cosa, por ejemplo, impacta. El decreto de régimen especial de combate a la corrupción les llamó mucho la atención ayer. El gobernador firma un decreto y dice, a ver, no todos los servidores públicos son iguales. Hay servidores públicos que tienen mayores riesgos de corrupción y otros que no. A estos que tienen mayores riesgos de corrupción les vamos a dar un tratamiento diferenciado y les vamos a poner controles especiales y les vamos a auditar su patrimonio y vamos a ir a reverificar en sus domicilios si la declaración patrimonial que presentaron es real o no, y vamos a meternos, digámoslo, de manera muy puntual y con todo el respeto a los derechos humanos, pues nos vamos a meter, digamos, a sus domicilios. Ahora sí que con una lupa, ¿no? Estamos con mucha fuerza. Son las videocámaras, son las auditorías patrimoniales, son los exámenes de control de confianza que todos hemos tenido que pasar, todos los titulares tuvimos que pasar por un examen de control de confianza, o el examen de control de integridad, que es algo que nosotros creamos junto con un sistema tecnológico de última tecnología, que es un detector de mentiras, una cabina detectora de mentiras que en 20 minutos te dice, Niria tiene estos riesgos y tiene este porcentaje de confiabilidad. Mira. ¿No? Entonces, usando la tecnología nos puede ayudar mucho. Pero en general hay una serie de datos importantes. El hecho de haber redoblado el estado de fuerza de la policía, cuando llegamos había 800 policías para un estado tan grande como Sonora, ya se han graduado y contratado alrededor de 650 más o menos. Se ha reforzado, pues, ¿no? Y además se les ha incrementado el salario sustantivamente. La policía de Sonora el día de hoy, Niria, es la segunda policía mejor pagada del país. ¿Y qué nos dice? No, que seguimos, que estamos haciendo, digamos, acciones concretas bastante positivas. El protocolo Salva, hay una serie, la justicia laboral, el nuevo sistema de justicia laboral, que se resuelven los temas de manera rapidísima. Todo eso en un conjunto te va dando un clima favorable y eso es lo que se viene a reflejar en un índice de esta naturaleza. Ahora, ¿cuál sería ya el objetivo siguiente, no? Porque se tuvo un crecimiento importante, Sonora es reconocido por esto, pero también suponemos que si estamos en el lugar número 20, pues todavía queda en la tabla mucho más, ¿no? Entonces, el objetivo de aquí a un año, el objetivo es salir de los promedios, ¿no? Es decir, salimos del sótano y creo que hubiera sido muy ambicioso decir que Sonora en unos cuantos años, en un ratito, podía llegar al nivel 20, pero se logró. Ahora la idea es salir de los promedios y entrar, digamos, en ese tercio, en ese primer tercio en donde las cosas están cada vez mejor. Se oye tal vez muy ambicioso, yo creo que es posible y lo vamos a poder lograr, espero con una serie de acciones todavía más contundentes que tenemos en el tintero, ¿no? Muy bien. Va a quedar pendiente, secretario, si nos permite, aquí lo voy a comprometer para que hablemos más adelante sobre la declaración patrimonial. Con muchísimo gusto, es todo que un es tema. todo un tema también y que creo que de cierta manera pues impacta también en esto, ¿no? Que nos está compartiendo en esta mañana. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Pues hay la invitación al concurso Transparencia en Corto, si me permites, así en un minuto ya se nos andaba yendo. Aquí les traigo la convocatoria. Ahí viene un periodo vacacional, ya andan saliendo nuestros... O lo pueden aprovechar, ¿no? Aprovechenlo ahorita que los chavos tienen esta habilidad nata de producir, posproducir, que a nosotros nunca se nos dio. No. Que nosotros acá Víctor sí. Víctor porque es centennial, nosotros sí, no. Hay un concurso que se hace todos los años, primero es la etapa estatal y luego la nacional, es un concurso sobre qué podemos hacer los ciudadanos para combatir la corrupción. Ese es el tema, vigilancia ciudadana para combatir la corrupción. Son 90 segundos, no es más, son 90 segundos en donde tienes que mandar un mensaje, ser creativo y que tenga impacto, pensar cómo transmitir qué hace un ciudadano, qué puede hacer para combatir la corrupción. Entonces, el primer lugar, pues los premios eran chiquitos, ¿no? El año pasado nos regañó el gobernador Durazo, dijo, ¿por qué tan chiquitos? Es muy poquito. Por eso no participan, dice, ¿no? Súbanle, yo quiero que el que gane, o los que ganen, tenga un impacto positivo en su educación, en su formación. Son digamos, están entre los 15, la primera categoría entre los 15 y los 18, y la segunda entre los 19 y los 25 años. Muy bien. Entonces, están en un momento en el que ganar un premio y ganarse 100,000 pesos el primer lugar
es bastante y puede impactar favorablemente en tus estudios. Entonces, si pasan la etapa estatal y ganan la etapa estatal, se ganan 100,000 pesos el primero, 50,000 el segundo y 25 el tercero, pero se van a la nacional, donde ahí son 60,000 pesos adicionales, 50,000 el segundo y 40,000 el tercero. En nuestras redes está toda la información. Claro. Contraloría Sonora, búsquennos, síganos, y luego les platicamos del premio de Contraloría Social, que también está la convocatoria ya abierta en nuestras redes. Y esto es, si usted participó en un equipo de Contraloría Social, a vigilar una obra, a darle seguimiento, a exigirla incluso, y cómo concluyó el tema, la convocatoria también está en nuestros portales, y con muchísimo gusto se las compartimos. Pues muchísimas gracias al secretario de la Contraloría General del Estado, Guillermo Noriega Esparza, por toda esta información.